buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren bien. Es un gozo y un privilegio poder dirigirme hoy ante ustedes en medio de esta confinación en la cual estamos todos nosotros, precisamente agradeciendo a nuestro Dios que nos da esta posibilidad, esta enorme responsabilidad, y también gozo de estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Señor. Antes de iniciar, mis hermanos, quisiéramos una oración a fin de que este tiempo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Les pido por favor que ahí en sus lugares, ahí donde ustedes están, podamos hacer una oración a nuestro Dios. Señor y Padre, en esta mañana te queremos alabar, Señor, y bendecir por tu grande poder. Agradecerte, Señor, porque tú eres bueno, tú eres majestuoso, y porque a través de la creación nosotros podemos ver una parte, Señor, de lo grande que eres tú. Pero también, Señor, agradecerte por lo que tú has hecho en nuestras vidas, cómo nos has salvado, nos has rescatado, y nos has dado la posibilidad de servirte a ti, siendo que tú nos equipas, Dios, para el servicio que tenemos que hacer, y es un gozo para nosotros llevarlos a cabo dentro de tu iglesia, a fin de que podamos crecer al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú me uses. Te ruego, Señor, que la palabra que va a ser expresada el día de hoy sea para honra y gloria de tu nombre. Permite que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes a fin de que podamos entender claramente lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Como les comentaba, ya tenemos algunos meses confinados. Si no me equivoco, este ya sería nuestro tercer mes. Y por supuesto, el anhelo que todos nosotros como cristianos tenemos es servir al Señor ejerciendo los dones espirituales que Dios nos ha dado. Sé que por medio de lo que estamos viviendo ahorita, algunos dones, digamos, no se han manifestado como tal en el sentido de que estén sirviendo a los hermanos, aunque sí estoy claro que hay muchos dones dentro de la iglesia que actualmente por medio de los medios están involucrados precisamente en el servicio de los santos. Y esos dones se están manifestando precisamente en este día y durante la semana. En esta hora vamos a ver cómo validar los dones del Espíritu Santo. Y déjenme decirles que el uso de los dones espirituales es un tema controvertido en la historia. Desde la fundación de la Iglesia de Cristo hasta nuestros días. La Iglesia ha tenido que lidiar con diversas filosofías y creencias infiltradas por Satanás mismo, ocasionando conflictos internos y externos, ya que Satanás se viste como ángel de luz. Y una de las cosas que hace es precisamente tratar de imitar aquello por lo cual Dios puede ser adorado. Y los dones no es diferente. Entonces, tener el conocimiento verdadero y someternos al señorío de Cristo nos ayudarán a sortear los peligros a los que nos enfrentamos día a día en un mundo caído que no quiere y no puede someterse a Dios. Entonces, la predicación de hoy se titula ¿Cómo validar los dones del Espíritu Santo? Les pido por favor que me acompañen allá sus Biblias en 1 Corintios, capítulo número 12, versículos del 1 al 3. Quiero comentarles, normalmente aparece una pleca en la parte de abajo con los versículos. Esto no va a ser así, entonces les pido por favor en lo que puedan seguir y llegar a estos versículos que en su mayoría voy a leer, pero que sí los voy a pedir por favor en algunos momentos como en este, de que me acompañen. Entonces vamos a leer los versículos del 1 al 3. 1 Corintios 12 del 1 al 3. Y cito: En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos,
Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Los dones son validados por el conocimiento y el sometimiento al señorío de Cristo. Vivamos guiados por el Espíritu Santo. En esta mañana vamos a estar revisando dos puntos fundamentales que están incluidos en estos 3 versículos. En primer lugar, cómo podemos validar los dones del Espíritu Santo es por un conocimiento correcto. Lo veremos en los versículos 1 y 2. Y el segundo punto sería por el sometimiento del señorío de Cristo, en el versículo 3. En primer lugar, la forma de validar los dones del Espíritu Santo es teniendo el conocimiento correcto. Pablo, como ustedes pueden ver al inicio del capítulo 12, inicia con la frase en cuanto a los dones espirituales. Esta frase de en cuanto nos indica un flujo de pensamiento del apóstol de algo que él viene hablando. Y ha estado hablando a la iglesia de Corinto en algunas áreas muy importantes dentro de la iglesia, en donde se estaban viviendo conflictos dentro de la iglesia precisamente por desórdenes que se estaban llevando dentro. En el capítulo número 11, vamos a notar que ha tratado 2 temas importantes. Por un lado, trata los conflictos que se vienen suscitando y la interacción entre los hombres y las mujeres en la iglesia. Esto lo pueden ver en 1 Corintios 11, del 1 al 6. Y por otro lado, Pablo les acaba de escribir acerca del desorden que había en la iglesia durante la celebración de la Cena del Señor, en donde el apóstol Pablo da instrucciones específicas acerca de cómo debería llevarse a cabo la Cena del Señor. Eso lo encontramos en el mismo capítulo 11, los versículos del 17 al 34. Ahora Pablo quiere poner orden en otro aspecto muy importante dentro de la iglesia, y esto se refiere al uso de los dones espirituales. Su instrucción incluye que ellos no deberían de ser ignorantes acerca de los dones espirituales. Quiero que noten aquí, hermanos, que la versión que estoy leyendo, la de las Américas, dice en cuanto a los dones espirituales. Realmente la palabra dones no aparece en el original griego. Sin embargo, por el contexto de lo que está hablando Pablo, entendemos que se refiere a los dones espirituales. Por ejemplo, unos versículos más adelante del capítulo 12, el 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Vean, el contexto del capítulo 12 hasta el capítulo 14 habla acerca de los dones. Si vamos, por ejemplo, al versículo 28 del mismo capítulo 12, dice la Escritura: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Si lo notan, aquí viene la palabra dones con respecto a aquello que se está llevando dentro de la iglesia. Vale la pena ahorita recordar qué significa, qué son los dones espirituales. Esta palabra don es aquello que se da libre y es soberanamente asignado por Dios y se otorga como un favor, como un regalo. Es algo que es otorgado por la generosidad de Dios a cada cristiano para realizar tareas específicas. Es decir, la Biblia nos dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo, y una de las cosas que suceden es que el Señor soberanamente da dones como un regalo para que nosotros podamos ejercerlos dentro de la iglesia a fin de poder ser de edificación en la iglesia misma. Es para realizar tareas específicas dentro de la iglesia. Esto es muy diferente a las habilidades naturales que a veces los hombres pudieran tener. Aquí estamos hablando algo que Dios ha conferido a través del Espíritu Santo para que nosotros hagamos cosas para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, no necesariamente un hombre de negocios exitoso
con su negocio, significa que va a estar llevando, por ejemplo, la administración de una iglesia. Porque para llevar una iglesia se necesitan dones específicos por parte del Espíritu Santo. Entonces, aquí cuando el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo habla acerca de estos dones espirituales, esta palabra espirituales, ya les había comentado que no viene la palabra dones, pero sí viene la palabra espirituales, indica que es algo que viene directo del mundo de Dios, relacionado con lo espiritual. No es algo que se pueda aprender con respecto al tiempo, es algo que Dios concede y por supuesto, una vez que nosotros hemos creído, debemos fortalecer los dones que Dios nos ha dado, tenemos que ejercitarlos, tenemos que madurarlos, tenemos que crecerlos para que entonces seamos efectivos en la obra del Señor. Esta palabra de espirituales o de dones espirituales también se usa en 1 Corintios 14, versículo 1. Una página más adelante, donde dice el apóstol Pablo: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente, vean lo que dice ahí, los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Entonces, igual se agrega, si ustedes están viendo la Biblia de las Américas, vienen cursivas los dones porque no aparece, pero sí aparece nuevamente esta palabra en griego que significa espirituales, que es algo con respecto a Dios. Entonces, esos dones que Dios ha dado, por ejemplo, aquí está diciendo sobre todo que profeticéis, tiene que ver con aquello que es necesario a fin de que la iglesia obtenga edificación. Ese es el objetivo, que obtenga edificación. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto es que no estaban recibiendo identificación, traían un desorden completo dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que irrumpir en ellos y decirle: no, señores, esto no es así, es algo que viene de parte de Dios y tienen que aprender qué son los dones espirituales y cómo se deben utilizar de manera adecuada dentro de la iglesia. Cito al pastor MacArthur: los dones espirituales son los canales primordiales del Señor para hacer que los cristianos sean como Cristo en el mundo, su cuerpo visible y manifiesto. Esa es la intención, para que nosotros precisamente seamos como Cristo. Somos su cuerpo visible en el mundo, que es la iglesia, a fin de que podamos representarlo. Pablo, noten aquí regresando al capítulo número 12, dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Noten que viene la palabra hermanos. Aquí Pablo se está identificando con ellos. Muchas de las cosas que hasta el momento les ha dicho Pablo a los corintios han sido palabras fuertes, de exhortación fuertes, incluyendo lo que les acaba de decir en cuanto a la cena del Señor. Pero aún así le está diciendo hermanos, identificándose con ellos como hermanos en la fe. Esto que está haciendo Pablo aquí es llamarlos enfáticamente. Quería decirles, por favor, pongan atención a lo que les estoy diciendo y quiero atraer poderosamente su atención, porque lo que les voy a enseñar es algo sumamente importante. Y es que ellos no fueran ignorantes acerca de los dones espirituales. ¿Qué les enseñaría? ¿Acaso ellos desconocerían acerca de los dones del Espíritu Santo? La respuesta podríamos decir que no, porque ellos conocían los dones del Espíritu Santo, los estaban ejerciendo inclusive dentro de la iglesia. La instrucción que Pablo les está diciendo aquí, más bien apuntaba al orden que se debía de tener dentro de la congregación ante la manifestación de los dones espirituales. Como lo expresa también Pablo en 1 Corintios 14:40. Y cito: pero que todo se haga decentemente y con orden. Y también, aparte de esto, apuntaba a que ellos tenían que tener la capacidad de identificar sus dones, de validar los dones, que es lo que estamos hablando ahora, y también de usar los dones espirituales adecuadamente. Ellos necesitaban identificarlos y también validar que lo que ellos estaban haciendo o reconociendo como dones realmente eran dones del Espíritu Santo. Resulta que dentro de la iglesia había suficiente
elementos para decir que ellos necesitaban validarlos. Algo estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Corinto que era necesario que ellos tuvieran diligentemente tenían que discernir qué es lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y eso se hace solamente a través de entender lo que dice la palabra del Señor, estar atentos acerca de lo que dice la Biblia. Por supuesto, ellos en ese momento no tenían la Escritura. Ahora nosotros tenemos la Escritura y debemos de entender con mayor claridad cómo es que nosotros debamos de validar los dones. Y Pablo les va a decir esto a continuación, ¿no? Y tenían que tener conocimiento. Noten que Pablo no quería que fueran ignorantes en cuanto a eso. El versículo número 2 dice: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra eras arrastrados hacia los ídolos mudos. El apóstol Pablo aquí les recuerda que cuando eran ellos paganos, es decir, en ellos había existido, por lo menos en los creyentes, un antes y un después de que ellos habían creído. Antes de que creyeran, eran paganos, eran gentiles. Y ellos lo sabían muy bien. Ellos sabían perfectamente bien que antes de conocer a Cristo, eran personas paganas que no amaban a Dios. Y ellos lo sabían perfectamente bien. Ese conocimiento era claro para ellos, y ese conocimiento, a lo cual Pablo los está llamando, es para que estuvieran al tanto de lo que había sucedido, que ellos habían sido paganos. Para entender un poquito más este verbo, por ejemplo, o esta palabra, en Mateo 6:32 dice la palabra del Señor, hablando del Señor Jesucristo: porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Vean, aquí esta palabra de sabéis, o que sabe, es que Dios conoce perfectamente bien hasta el día de hoy qué es lo que nosotros necesitamos. Es un conocimiento que inició en el pasado y que todavía tiene resultados al presente. Es decir, Dios sabe perfectamente tu situación pasada y también ahorita por lo que estás padeciendo en medio de esto. Entonces Pablo está llamando su atención a eso. Quería que recordaran que cuando ellos eran paganos, eran llevados, arrastrados hacia los ídolos mudos, como dice el versículo 2. Esta frase también la podemos traducir. Noten, esto es muy importante. Sabéis que cuando erais paganos, erais llevados, arrastrados día a día, entre paréntesis puede decir una y otra vez, a los ídolos mudos. Esta frase, este versículo es muy importante e interesante, porque Pablo les estaba recordando aquí, les recordó que ellos eran llevados y arrastrados una y otra vez, engañados por la influencia de quien los llevaba a los ídolos mudos. Vean que aquí se agrega ídolos mudos. Estos ídolos mudos se refiere a que esos ídolos, por supuesto, son incapaces de proferir palabras. Así como una persona no regenerada no puede evitar que lo lleven a alguna forma de idolatría, ningún ídolo puede evitar ser mudo. Sin duda, aquí lo que estaba diciendo el apóstol Pablo involucraba la influencia del enemigo. Es decir, en ellos se estaba originando algo que ellos no podían evitar que ellos siguieran a los ídolos mudos. Ellos no tenían la posibilidad, el poder de resistirse ante tal influencia y eran arrastrados, engañados a la idolatría de ídolos mudos. ¿Cierto? Hay personas que les gusta estar en el pecado, que disfrutan el pecado, pero hay personas que aunque no quieran, son arrastrados por el pecado. ¿Qué es lo que sucede aquí y que está diciendo el apóstol Pablo a ellos? Por más que la gente quiera por sus propios medios acercarse a Dios, para ellos es imposible. La enseñanza aquí es que, aunque quisieran, no podían escapar. Una ilustración que me viene aquí a la mente es, por ejemplo, cuando un pescador utiliza su caña de pescar, por supuesto la arma, le pone un anzuelo y con el anzuelo atrapa al pez.
Y aunque el pez esté luchando y luchando por liberarse del anzuelo, no puede escapar. El pescador seguirá jalando, jalando, evitando que pueda escapar. Ese es lo que pasa con los hombres que no tienen a Cristo. Son incapaces totalmente de liberarse de sus propios pecados. Por supuesto, quien está jalando son sus propios pecados, y es el mismo Satanás que está evitando que estas personas puedan conocer más al Señor. Y es lo que está sucediendo aquí. Entonces, por más que el pagano quiera hacerlo por sus propias fuerzas, no puede liberarse de la condenación del pecado a menos que alguien lo haga por él. Y en este caso, es a menos que Dios lo libre. Dios es el único que puede liberar al pecador del pecado. Para el hombre eso es imposible. Imposible. Y eso quería que ellos estuvieran atentos a eso. Y les estaba recordando de dónde Dios los estaba sacando. Que Dios los había sacado de la idolatría. ¿Qué involucraba esa idolatría que ellos estaban viviendo? Por supuesto, en el mundo griego había muchos dioses. Pero en Corinto se encontraba el Acrocorinto. Esto se usaba como un lugar de defensa y de adoración pagana. Contaba con un famoso templo dedicado a Afrodita. Seguramente ustedes lo han escuchado, que es la diosa del amor. El templo normalmente albergaba como a 1000 sacerdotisas, prostitutas rituales que cada noche descendían a Corinto y se ofrecían a los numerosos viajeros extranjeros y a los hombres del lugar. De ahí que ser idólatra implicaba ser arrastrados a los placeres y deseos carnales, los cuales ellos habían practicado, como Pablo les menciona. O sea, todos nosotros que ahora conocemos a Cristo, en algún momento fuimos paganos. En algún momento fuimos paganos. No hay tal cosa de que yo soy cristiano desde que nací. Eso no es así. Más bien, somos cristianos, somos separados de Dios, pecadores, desde que nacemos. Desde que nacemos. Y si no fuera por la gracia de Dios, nosotros seguiríamos nuestros pecados. Y eso era lo que eran ellos. Pero ahora eran personas totalmente diferentes. Ahora eran justos, justificados por Dios. Pablo ya les había recordado en 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11. Si gustan ir ahí, mis hermanos. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Le estaba recordando nuevamente, llamando su atención en el 12:2, lo que ya les había dicho en el capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Que dice el versículo que sigue, y esto erais algunos de vosotros. Todos nosotros éramos eso. Mas ahora, dice aquí, continúa diciendo el versículo, pero fuisteis lavados. ¿Quién los lavó? Alguien los tuvo que haber lavado. Solos no podían hacerlo. Pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si la Trinidad no hubiera impactado nuestras vidas, no hubiera sido posible que nosotros hubiéramos cambiado. Por eso es que la gente que no tiene el Espíritu de Dios, por más que se esfuerce, por más de que luche una y otra vez por querer aparentar ser cristiano, nunca lo va a poder hacer. Porque es incapaz de hacerlo. Se necesita la irrupción del Espíritu Santo para que alguien pueda ser transformado. Entonces Pablo quería que ellos recordaran de dónde Dios los había salvado. De la idolatría, y eran llevados una y otra vez a los ídolos mudos. De aquí que la idolatría era el vehículo para la práctica de sus placeres y deseos. Y de igual manera,
Todo lo que nos aleja de Dios y sus mandatos, eso es idolatría. Toda aquella cosa que nosotros tengamos o que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Es lo que lleva a los paganos a gastar y satisfacer sus placeres. Como dice Colosenses capítulo número 3, versículo número 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, y termina diciendo el apóstol Pablo en este versículo, y la avaricia, que es idolatría. Pérez Milos, en su comentario dice, y cito, el pecado que señala con respecto a la avaricia tiene un sentido general de codicia, que adquiere el sentido de todo afán personal por obtener satisfacción de cualquier cosa que beneficie al yo y que incluye en algunos lugares, como por ejemplo en Éfeso y también aquí en Corintios diría yo, la disposición manifiesta para obtener placeres sexuales. Vivimos en una sociedad sexualizada, donde todo está valorado con respecto a la sexualidad, donde todo está liberado, y precisamente la idolatría, los idólatras, son los que más promueven este tipo de cosas. Una manifestación total de lo que hay en su corazón, precisamente manifestada a través del yo, en una satisfacción personal, pero esa satisfacción personal, indefectiblemente, si Dios no impacta esa vida, lo llevará irremediablemente al infierno de fuego. ¿Qué idolatras en tu vida? ¿A qué o a quién está sometida tu vida? ¿Tú eres un idólatra? ¿Adoras imágenes? ¿Tú eres tu propio Dios como a ti mismo? Porque la gente que dice que no cree en Dios, realmente se adoran a sí mismo y eso también es idolatría. Si la respuesta es sí, entonces esto te califica como un pagano. Es decir, no ha sido transformada tu vida y sigues todavía en el paganismo. Los dones espirituales son validados por el conocimiento y el sometimiento al señorío de Cristo. Vivamos guiados por el Espíritu Santo. Quiero que vayamos ahora, mis hermanos, al segundo punto de cómo validar los dones del Espíritu Santo. Segundo punto es por el sometimiento al señorío de Cristo. Voy a leer el versículo número 3 nuevamente. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. A continuación, Pablo le está dando como un resumen, una conclusión acerca de lo que está hablando, de cómo nosotros pudiéramos validar los dones. Y a fin de validar los dones espirituales, les hizo saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, es decir, maldito. Esta palabra de anatema es una declaración fuerte que indica que Jesús estaba siendo maldecido por algunos. Sorpréndanse, por algunos dentro de la iglesia. Era reprobado el Señor Jesucristo severamente dentro de la iglesia y la iglesia no decía nada. Y es lo que sucedía cuando estaba hablando en los primeros capítulos acerca de que alguien se estaba efectuando un incesto dentro de la iglesia y la iglesia no decía absolutamente nada, lo permitía dentro de la iglesia. Era lo mismo que estaba sucediendo aquí. Estaban permitiendo a la iglesia que el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo fuera maldecido. Por eso es que Pablo les está diciendo a ti, alguien que tiene el Espíritu de Dios no maldice a Jesús, de ninguna manera. Esta palabra de maldito se refiere a lo que está dedicado a la divinidad, que puede ser consagrado o maldito. En este caso, algunos estaban consagrando a Jesús ante Dios como maldito. Alguien que es dirigido por el Espíritu de Dios no puede ofrecer a Cristo como maldito, como anatema. ¿Por qué alguien describiría a Jesús así? Quisiera que notáramos ahorita 3 escenarios. 3 escenarios que si nosotros no tenemos
un conocimiento adecuado de lo que es Cristo, o lo que dice la palabra del Señor, nosotros inclusive también podríamos llegar a un tipo de confusión de este tipo. Porque para tergiversar, para cambiar la palabra del Señor, Satanás es sumamente hábil. En primer lugar, el primer escenario era alguien que no tenía el Espíritu de Dios, sino que eran influenciados por otro espíritu antagónico a Dios y usa las palabras como un instrumento de maldad. Alguien que es influido por el Espíritu de Dios no puede maldecir a Jesús, sino por el contrario lo bendice y lo adora. Es probable que la iglesia estuviera permitiendo que el Señor fuera maldecido, y esto debido a la confusión e influencia pagana que tenían, realizando a través de la iglesia, donde había la exhibición de dones dentro de la iglesia que parecieran ser dones del Espíritu Santo, pero que no lo eran. Quiero comentarles que dentro de lo que es la mitología y la religión griega, hay un tema cuando se habla acerca de espirituales o de las cosas que se hablan del espíritu, un término que se llama manticismo dentro de la mitología y de la religión. ¿Qué significa esto del manticismo? Era conocido como un frenesí mántico. Era un estado en que se desarrollaba el don de profecía. Es decir, dice Cicerón, cuando hablaban de esta situación mántica, que en las profundidades de la mente está oculta y recluida la profecía divina. Es decir, había personas dentro de la iglesia que podían imitar perfectamente el don de profecía y el don de lenguas dentro de la iglesia para confundir. Los griegos así lo estaban teniendo. Entonces había muchos dentro de la iglesia que vieron hablar en lenguas, dar profecía y dijeron, yo de aquí soy. Y entraron a la iglesia encubiertamente y empezaron a decir una serie de cosas seguramente dentro de la iglesia. Entonces, esta situación mántica o de manticismo era una manifestación de dones en el mundo griego y esas de manifestaciones espirituales, y esas prácticas y formas eran traídos a la iglesia. Seguramente dentro de la iglesia eso era tolerado, este tipo de prácticas. Y es lo que sucede en muchas iglesias, que según hablan en lenguas, nadie les entiende absolutamente nada, y solamente porque dice una serie de disparates que nadie entiende, piensan que son del Espíritu de Dios, y no necesariamente. Entonces Pablo empieza a decirles cuál es la diferencia. Cuando alguien habla en lenguas, lo que dice el Nuevo Testamento es que se refiere a lenguajes normales, comunes y corrientes. Aquellos que hacen ese tipo de cosas y que hablan de una forma desordenada, pensando que son espirituales, deberían de pensar si realmente eso que ustedes están diciendo es algo que glorifica a Dios. Porque es mejor decir una o dos palabras cuerdo que decir un montón de palabras incoherentes para la gente que no entiende y que no son de edificación. No todo lo que hacen las iglesias necesariamente es correcto. Se necesita doctrina, discernimiento para no tropezar. En nuestros días, al tener todo el alcance de un clic, la iglesia es vulnerable. Puedes entrar a cualquier tipo de cosas. Entras a la televisión y ves una serie de falsos profetas. Por lo que es indispensable que la iglesia esté capacitada en conocer a Dios para no caer en el error. Tenemos que estar dispuestos a levantar la voz cuando entendemos que lo que escuchamos en nuestras iglesias va en contra de la verdadera adoración y el carácter de nuestro Dios. En segundo lugar, dentro de los escenarios que les estoy diciendo, el por qué le decían maldito a Jesús, es posible que algún judío se haya introducido esta enseñanza debido a lo que dice Deuteronomio, capítulo 21, del 22 al 23. Y cito: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad.
lo que no entendían, eso probablemente lo pudo haber dicho un judío, lo que no entendían era que Cristo tomó nuestro lugar para redimirnos de la condenación del pecado. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. La maldición de Cristo fue de carácter vicario. Lo hizo como un sustituto de nosotros, por cuanto el hombre es el pecador y no Cristo. El que está bajo maldición es el ser humano, no el Señor Jesucristo. El tercer punto, el tercer escenario que quiero comentarles, es que quizá también alguien decía que Cristo era como anatema por la influencia del gnosticismo y del estoicismo, en donde lo material, es decir, refiriéndose al cuerpo físico de Jesús, en aspecto físico, como les comento, no tenía importancia. Dentro de los gnósticos, dentro de los estoicos, realmente lo físico no tenía importancia. Era inclusive despreciable y mal. Por lo que decir Jesús es maldito no les causaba cuidado. Podían decirlo como si nada pasara. Aquí la palabra maldito apunta a la destrucción, con la intención de pedirle a Dios que maldiga a Jesús. Es algo terrible lo que estaba haciendo dentro de la iglesia. Un complemento, siguiendo con el versículo, de la validación de los dones espirituales, es que nadie, regresando al versículo número 3, en la parte B, nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Noten, una forma de validar es que nunca una persona va a decir que Jesús es maldito. Nunca lo va a hacer así. Y otra cosa de validar es que se tiene que reconocer el señorío de Cristo. Se tenía que reconocer el señorío de Cristo. Aquí surge una pregunta. ¿Acaso en la iglesia de Corinto habría personas que no confesaran a Jesús como Señor? Quizá la respuesta fuera que no. Pero el decir esto no significa que realmente lo fuera. Si tú le preguntas allá afuera, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? Yo creo que Jesús es el Señor. Eso no significa que realmente Cristo sea el Señor de su vida. Y esto me hace recordar las palabras que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, versículos del 21-23 en el contexto del Sermón del Monte. En donde el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, aquí está la misma palabra que se utiliza en Corintios, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Sí lo notan? No todo el que dice Señor de labios para afuera significa que realmente sea su Señor. Aquel el cual ha hecho el Señor de su vida es porque le reconoce en su vida y principalmente sus anhelos, lo que él desea es obedecer a Dios. El texto indica, si regresamos a 1 Corintios 12, que esta confesión de decir que Jesús es Señor debe ser sincera y no solamente de labios para afuera. El reconocimiento de Jesús es Señor solo puede hacerse verdaderamente por la influencia del Espíritu Santo, por la infusión de la vida, que dice a alguien, dice, sí, yo estoy dispuesto a someterme al Señor, lo que el Señor me diga, eso haré, inclusive dar mi vida por Él y amarle a Él por sobre todas las cosas. El decir Jesús es el Señor incluye el reconocimiento de su señorío y su soberanía en las vidas que se ve reflejada, no solamente en lo que se dice, sino en la obediencia en lo que se hace. También, en ese momento que nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, es que estamos confesando también su deidad. Fíjense nada más esas tres cosas. En el Antiguo Testamento, como no se podía pronunciar el tetramatón de Dios, que es Yahvé, se cambió por Adonai, el cual es el equivalente a Señor. Y esta palabra de Señor en el griego es curiosa, a lo mejor lo han escuchado ustedes. Entonces, Dios mismo,
Jesús se encarnó y cuando vino a la tierra se hizo 100% hombre y 100% Dios. Dios estuvo en la tierra. Entonces, reconocer el señorío de Cristo también es reconocer que Cristo es Dios. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de esto. Yo no sé cómo hay personas que pueden decir todo lo contrario. Por eso esas personas que dicen lo contrario, que Jesús no es Dios, en ellos no habita el Espíritu Santo. No habita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque seguramente las personas ni siquiera creen en el Espíritu Santo. Están condenados si es que Dios no impacta sus vidas. Reconocer el señorío de Cristo tiene que ver con reconocer su deidad. Por ejemplo, en Joel 2:32 dice la palabra del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si notan, aquí dice el nombre del Señor será salvo. Aquí, por supuesto, se refiere a Dios. Y vean lo que dice Romanos 10, del 8 al 13. Solamente les quiero dar una muestra, solamente un versículo de referencia de cómo se refiere cuando habla el Antiguo Testamento del Señor. Se refiere muchas veces a Cristo. Romanos 10, del 8 al 13 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí notan? El reconocer el señorío de Cristo y vivirlo es una manifestación de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros y por consiguiente, algo que sucede de forma normal por la obra de Dios en la vida, es que estas personas son salvas, no por ellos mismos. Entonces no basta con decir que Jesús es Señor. Nuestra obediencia a Dios manifiesta quiénes somos. ¿Somos obedientes a los mandatos de Dios? ¿Glorificamos a Dios con nuestras vidas? ¿Amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos? ¿Nos sometemos a nuestras autoridades? ¿Nos sometemos a Dios? ¿Amamos a Dios? No te engañes. Si tú te has dado cuenta de que solamente dices hablar de Jesús como Señor, pero tú sabes que no le obedeces, no te engañes. Acércate a Dios. Es algo muy crítico y muy delicado. Pídele a Dios misericordia. Pídele a Dios que por medio de su Santo Espíritu te pueda salvar a través del sacrificio y del reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz. El desorden era tal en la iglesia de Corinto que fue necesario que los dones espirituales fueran validados, si estos eran de Dios o no. Y solo se podía hacer a través del conocimiento correcto y el sometimiento del Señor Jesucristo. Vivamos guiados por el Espíritu Santo. En conclusión y por último, les comento, mis hermanos y amigos que nos escuchan. La idolatría es un común denominador en el pagano y los resultados inherentes de separación de Dios. Una persona idólatra que adora imágenes, una persona idólatra que es avara, una persona idólatra que solamente es para satisfacerse a sí mismo y que no ve por los demás, está separada de Dios y comete idolatría. El incrédulo no puede hacer nada por cuanto está sometido y controlado por el pecado y Satanás. Solo por la regeneración es que el hombre puede librarse de la condenación del pecado. Solamente que Dios produzca una nueva vida en una persona es que puede librarse del pecado. Solamente Dios, que puede revivir a un muerto, porque es un muerto espiritual, si no lo hiciera Dios, sería imposible para el hombre acercarse a Dios. Solamente por el Espíritu Santo una persona puede reconocer y vivir en sometimiento voluntario al señorío de Cristo. Los dones espirituales verdaderos provienen de Dios. Los dejo solamente con algunas palabras, con algunas preguntas. ¿Somos capaces de distinguir los dones del Espíritu Santo y de validarlos?
¿Estás sometido verdaderamente al señorío de Cristo y al control del Espíritu Santo? Y por último, ¿tu vida lo refleja? Si no es así, yo te invito a que te arrepientas delante del Señor. Porque tu obstinado corazón, tu corazón no arrepentido, te va a llevar irrevocablemente a la muerte segunda, al infierno mismo. Después el apóstol Pablo habla acerca de los dones y cuál es el origen de los dones. Medita esto en tu corazón. ¿Tienes las habilidades suficientes para reconocer los dones espirituales dentro de la iglesia? Pero quizá la pregunta aquí más importante para validarlo es a través de que tú realmente hayas conocido a Cristo en tu corazón. Es la oración de mi corazón, que en esos tiempos de pandemia seguramente o probablemente ya has escuchado muchas veces el Evangelio. No importa, o sea, lo importante aquí es que tú puedas responder a Dios y te puedas arrepentir verdaderamente y le reconozcas a Dios como el Señor de tu vida verdaderamente. Vamos a ver. Señor y Dios, muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde ya. Amado Señor, ¿cuántas cosas podemos entender acerca de quiénes éramos aquellos que creemos en ti? Y también lo que son aquellos que no han creído en ti. Si no fuera por tu intervención divina, sobrenatural en el ser humano, ninguno de nosotros que ahora creemos hubiéramos creído por nosotros mismos. Gracias Dios por los que nos has librado de la red del pecado. Gracias Dios porque antes pensábamos que éramos libres de hacer lo que quisiéramos, pero realmente no éramos libres absolutamente nada porque éramos siervos del pecado. Ahora en Cristo, Señor, podemos tener una verdadera libertad en Cristo, sometiéndonos voluntariamente, siendo esclavos obedientes a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos manifestar plenamente a aquellos que hemos creído en ti, tu señorío en nuestras vidas. Y te ruego, Dios, que tu Santo Espíritu haya impactado el corazón de aquellos que no creen, a fin de que se puedan arrepentir. Y que tú, Señor, en tu misericordia, les salves. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque en medio de todo esto hemos valorado tanto la reunión entre los santos y la manifestación plena, Señor, o el uso pleno de los dones que tú, Señor, nos has dado como creemos. Te alabamos y te glorificamos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál él no hay en la tierra?
esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar